Yo dije: "Ya está, hasta acá llegué", me agarra la policía, me mete preso, no hay nada abierto, no estaba abierta la embajada argentina, o sea, ya está, me meten y no me ven nunca más. En Polonia tenía un solo objetivo y era conocer Auschwitz. Básicamente iba a ese país solamente para hacer esa actividad. Un spoiler, básicamente no pude ir. Llegué a Polonia, no me acuerdo si fue el 20 de abril o por ahí, y nada, me encontré con un país hermoso, después de lo que venía, de tanto quilombo, de estar tan a las corridas y todo. Vi lo que quería ver ya cuando estaba entrando en el colectivo que me llevó desde el aeropuerto de Varsovia hasta la ciudad. Ya estaba viendo esas autopistas bien soviéticas y bueno, nada, me encantaba lo que estaba viendo. Cuando me bajé en la primera parada que tenía que ir, nada, la verdad que hermoso, el súper limpio, una tranquilidad. También esto tiene que ver un poco con que eran creo que las 7 8 de la mañana. Hay una particularidad en todos los lugares donde llegué, para abaratar costos llegaba muy temprano en la mañana. Entonces por ahí sí muchas cosas o estaban cerradas o había mucha tranquilidad o había muy poca gente. Pero eso que me encontré en Polonia era otra cosa. A lo que estaba viendo hasta ahora de Europa fue como mi primer shock real con Europa, de encontrar algo distinto, algo que estaba buscando y nada, me encantaba hasta ahí. Nada, grabé un par de imágenes de cuando llegué porque realmente estaba choqueado con ese cambio. Y bueno, empecé a recorrer todo lo que iba viendo, no tenía una ruta, una planificación, nada, simplemente iba a ir a recorrer, a caminar, a perderme un poco. Esto es un tip que le doy a todos y que generalmente es lo que hice yo en todas las ciudades. Lo primero que hice cuando llegué fue caminar libremente, o sea, me bajo en la primera parada, salvo que tenga alguna actividad, que generalmente no ponía actividades apenas llegaba. Lo que hacía era ir a caminar y descubrir realmente los lugares de la ciudad que por ahí ya cuando uno se mete en la vorágine de ir a hacer actividades o a buscar las cosas que están programadas y todo eso, generalmente ya no te das ese espacio para poder visitar rincones que por ahí no hubiese visitado si tendrías algo que hacer. Entonces yo salgo a caminar y busco cualquier cosa, me pierdo literalmente mientras voy viendo por ahí en Google Maps qué cosas hay cerca que me pueden llegar a interesar, pero más que nada conocer la ciudad, la cultura, la gente. Obviamente siempre mirando de no meterme en algún lado que uno ve y que se nota que no es tan seguro o que está empezando a ver cosas raras, no me meto para ahí, pero si no, generalmente ando caminando libre. Bueno, en Varsovia, la verdad, hermoso, hay una calle principal que es increíble, a la mañana estaba todo más tranquilo, pero llegando al mediodía se empezaron a avivar los bares, muchos lugares para comer, muchos lugares para pasear, espacios verdes. Eso creo que en bastantes lugares de Europa hay parques gigantes, muy lindos parques, la verdad, muy relajantes, pero más del estilo soviético en este caso. Por ahí lo que me imaginaba, ¿no? No tan cuidados, el césped no tan perfecto, sino más tipo jungla, más todo natural, digamos, y poco comercial. Es lo que a mí me daba la sensación esos parques, a diferencia de, por ejemplo, los de Londres, que estaba como todo muy perfecto, muy cuidado. Cuando estaba ahí aprovechaba para descansar porque estaba con ese problema de que tenía los dedos rotos prácticamente, porque, bueno, si viste mi video de Madrid, tuve que comprar a último momento unas zapatillas por Globo y, bueno, esas zapatillas fueron más chicas, así que me rompieron los dedos durante todo el viaje, los días durante los que los tuve. Yo viajé a Europa solamente con un par de zapatillas y una mochila, entonces, nada, me estaba rompiendo los pies y, bueno, decidí ir al lugar donde voy siempre a comer, que era McDonald's, era lo más fácil por ahí, y sobre todo porque me di cuenta que en Varsovia se habla muy poco inglés. Había polaco por todos lados, se hablaba polaco, pero en todos lados, pero muy poca gente hablando inglés. Y de hecho, cuando vas caminando en los lugares, cuando son más multiculturales, te das cuenta de que la gente por ahí habla inglés y podés interpretar algo, pero ahí realmente no. O sea, fue un choque cultural real. La gente que vi de Polonia, si bien siento que todos eran muy, no sé si amigables, la gente de Polonia me dio una sensación de muy serio, al menos obviamente en la calle. O sea, cuando estabas cruzando una calle, la gente que estaba enfrente te miraba con una cara de que parecía que era un extraño. Seguramente por dentro no estaban pensando nada, es una percepción que tiene uno, ¿no? Pero me dio esa sensación de gente fría, de gente por ahí más seria.
y bueno, lo que les digo, mucho polaco y muy poco inglés. De hecho, me pasó en el McDonald's que no hablaban inglés. O sea, hice el pedido porque lo haces directamente en las pantallas. Entonces no tenés que tener por ahí relación con las personas de la caja, pero cuando tenés que buscar el pedido, generalmente hay una pantalla y en esa pantalla te ponen el número de tu orden. Bueno, dio la casualidad de que justamente la pantalla no andaba, entonces estaban diciendo los números directamente de las órdenes. El problema es que no los decían en inglés, lo decían directamente en polaco, cual era imposible de entender. Y se ve que se lo hacían de esa manera porque el público probablemente sea totalmente polaco o gente de la zona no están tan acostumbrados al turismo internacional. Igual, corríjame en los comentarios si no es así, justo yo llegué en una época o en un momento donde el turismo internacional en Varsovia no estaba tan en auge. También hay que entender el contexto. En ese momento y hasta el día de hoy está en pleno conflicto bélico a 200 kilómetros en Ucrania, 200, 300 kilómetros. Entonces por ahí entiendo que no sea un destino tan turístico hoy en día. En fin, ya me di cuenta de que no hablaban nada de inglés, tuve que preguntar como 3, 4 veces cada vez que decían algo, tenía que acercarme a preguntar a ver si era mi pedido o no, porque si no, no había chance. De hecho, una chica estaba intentando comunicarse en inglés y estaban todos o casi todas las personas que atendían en la caja de McDonald's intentando hablar con la chica para entender qué les estaba diciendo y no, no había forma de comunicarse, se miraban raro como diciendo, ¿qué está hablando? No entiendo. En fin, fui a un McDonald's porque generalmente en los McDonald's te asegurás que vas a tener para cargar el celular. Entonces, eso para mí es lo más importante. Yo hasta ese momento no tenía cargador portátil, entonces sí o sí tenía que ir a algún lugar donde me asegure que iba a renovar la carga, porque yo tenía como 2 o 3 horas todavía hasta que abría mi departamento de Airbnb y no podía hacer un check-in antes y ya no tenía casi batería, entonces no podía hacer otra que ir ahí. Entonces, bueno, comí. Una vez que termino de comer, salgo del McDonald's y me pido un agua, qué sé yo, y me quedo sentado ahí disfrutando un poco del frío y no quería caminar tanto porque tenía los pies destrozados. Y acá empieza la parte más dura de la historia y bueno, estaba sentado, se me acerca una persona, ya un poco cansado por la situación que había vivido, no quería medio hablar con nadie y interpreto que esta persona me quería como pedir plata, digamos. O sea, pasa mucho en Europa, aunque no lo crean, que la gente viene y te pide plata igual y más si te ven turistas. Y bueno, y como que se acerca a hablar y automáticamente le digo, sorry bro, I don't speak English. Y seguía insistiendo, insistiendo. Y yo estaba, I don't understand, I don't understand. Simplemente para que se vaya. Mi inglés es malísimo, yo no entiendo nada. De hecho, lo que me dijo no entendí nada. Simplemente fui como medio interpretando lo que me decía. Y bueno, hasta que en un momento me pregunta dónde soy, le digo que soy de Argentina. Y me dice, yo soy de Ucrania, eso es lo que le entiendo. Se baja los lentes, tenía unos lentes oscuros. Cuando se baja los lentes tenía un moretón, todo el ojo negro y adentro del ojo inyectado en sangre mal. Y bueno, ahí como que medio me puse alerta porque, digo, esta persona me está pidiendo plata. Yo sentí que lo que me estaba diciendo con eso es loco, mirá que yo me peleo, mirá que estoy en esta, entonces dame plata, digamos. Entonces ahí me paré, como por la duda, y ahí automáticamente se levanta el pantalón y me muestra y me dice, mirá cómo tengo, llévame al hospital, vengo de Ucrania, no sé qué, necesito que me lleve al hospital, necesito que me pague los medicamentos, una cosa así, algo así entendí, digamos, en todo eso. Lo que para mí fue un shock gigante. A partir de ahí entré en una de que nada, como que nunca tuve la guerra tan cerca. Si bien estaba a 300 kilómetros de Ucrania y yo lo sabía, nunca me imaginé que por ahí podía ser tan fuerte el hecho de tener a una persona que está tan cercana a la guerra y la posibilidad de que realmente sea una persona que estaba luchando en una trinchera y se escapó y se vino como inmigrante legal o ilegal o lo que sea, o estaba escapando de lo que sea a ese país. Y mire que yo soy fanático de la historia y sobre todo este viaje lo hice porque me encanta la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero verlo así de frente fue como muy choqueante. Y bueno, y nada, a partir de ahí cuando me dijo eso, mi mente como que hizo un clic y digo, yo no sé realmente cuál será la situación de esta persona, no sé cuál será la situación de los inmigrantes acá, porque realmente capaz era una persona que se escapó, uno no sabe si es bueno, si es malo, si la historia que cuenta es real o no. En mi cabeza simplemente pensaba, es Pascua, está todo cerrado, ni siquiera está abierta la embajada argentina. Si esta persona está enganchada en algo y hay una cámara filmando, parece que yo estoy hablando con él, como que si lo estoy ayudando a algo. Entonces dije, yo me paro, me voy, digo, perdoná, qué sé yo, me fui. Doblé la esquina, apenas doblo la esquina, había una patrulla de policía. Prende la sirena a pleno y sale como a 100 kilómetros por hora y dobla para el lugar donde yo venía. Entonces ahí como que la cosa me empezó a sonar un poco rara porque yo digo, bueno, al final un poco de la interpretación que estoy haciendo puede ser cierta, o sea, puedo quedar pegado en esto. Entonces como que empecé a paranoiquear un poco.
Empecé a pensar que realmente si esta persona era un inmigrante ilegal y yo quedé grabado en las cámaras hablando con él, probablemente me van a estar buscando a mí porque soy la única persona que habló con ese supuestamente, digamos. O sea, yo me imaginaba y digo, este tipo viene tapado entero, o sea, con ropa y con unos lentes oscuros y no creo que a todo el mundo le esté mostrando las heridas y diciéndole que lo lleva al hospital. Capaz que sí, hoy en día lo pienso y bueno, y hablaba con conocidos que viven en Europa y familiares que han vivido largos años ahí y me dicen que, bueno, pobre, la gente de Ucrania se escapa de la guerra y muchas veces no terminan en la mejor situación. Es muy difícil la situación que están viviendo y muchas veces terminan en peleas callejeras o en cualquier cosa y tranquilamente esa persona capaz que tuvo una pelea y yo no entendí realmente si en algún momento me dijo me escapé de Ucrania. Básicamente me dijo soy ucraniano y cuando me mostró todo eso, yo lo primero que asocié fue se está escapando de la guerra. Y bueno, en fin, empezó todo ese revuelo, la policía salió a buscarlo y ahí me asusté y dije, bueno, no, me voy a ir caminando para la otra punta de la ciudad, lo más lejos posible para no quedar pegado en esto. Todo esto es una película que yo estaba haciendo en mi cabeza. Y bueno, caminé como 20 cuadras para el otro lado, que había un museo ahí igual que quería visitar, no es que simplemente caminé por caminar, pero te diría que el 80% de por qué lo hice fue para escaparme de ese lugar, digamos, no quería estar ahí. Y mientras iba caminando, cada vez escuchaba más sirena, más policía, más quilombo en la ciudad, la gente no era algo normal para ellos, para la gente que caminaba. Todos miraban por qué tantas sirenas, por qué. Y cada vez me sentía más perseguido con la situación. Cuando estaba llegando, después de 20 cuadras más o menos, tenía que doblar a la derecha porque ya era el museo ahí. Y viene un auto de policía como a 100 kilómetros por hora y se para de golpe al lado mío, digamos, y se bajan los dos policías. Y yo digo, ya está, hasta acá llegué, ahora me suben al auto, yo no tengo con quién hablar. Eran las 11 de la mañana, o sea, básicamente acá en Argentina eran como las 4 de la mañana, todo el mundo durmiendo, un día entre semana, o no, creo que era domingo porque era Pascua, pero todos durmiendo, no había forma de comunicarme, la embajada argentina estaba cerrada, estaba en un lugar donde ni siquiera hablaban inglés, o sea que realmente ya está, o sea, no había forma. Tranquilamente me querían hacer volar, me hacían volar y no aparecía nunca más. Bueno, en fin, claramente no pasó nada porque no me estaban buscando a mí, no había una operación en contra mío. Simplemente bajaron ahí corriendo porque al lado mío justo había una bajada para metro, digamos, que iba por abajo. Y bueno, se ve que definitivamente estaban buscando a alguien, algo había pasado, pero no era lo que yo estaba pensando, sino que simplemente se dio toda esa casualidad. Y bueno, fue tanto el shock que me dio en ese momento que a partir de ahí empecé a pensar cualquier cosa. O sea, la gente que me pasaba hablando por teléfono al lado mío, yo interpretaba, ¿qué podía interpretar? Hablaban polaco, digamos, pero yo interpretaba y decía, bueno, como que están diciendo, sí, acá atrás tengo al que estamos buscando, no sé qué. O por ejemplo, la gente le sacaba fotos a los monumentos o lo que sea, pero justo sacaban mi dirección. Entonces yo pensaba, no, me están sacando fotos a mí para tener fotos mías, para tener pruebas de dónde estoy viniendo, dónde estoy. Yo flasheé toda una operación en contra mío cuando era algo totalmente irrisorio, pero bueno, ya estaba en esa y bueno, entonces hice tiempo, seguí caminando por la ciudad hasta que llegué al Airbnb, lo encontré, tenía una doble autentificación, o sea, tenía que pasar por dos códigos para entrar. Al principio tenía que abrir una reja con un código. Justamente en ese momento salía un británico del mismo departamento, era como un complejo de departamentos, y justamente salía por esa reja un británico, y yo que realmente mi inglés es malísimo, hablé inglés como nunca hablé en mi vida. Uno cuando está en su situación límite ocupa hasta la última neurona que le queda. Nada, le entendí todo, él me entendió todo, me explicó cómo tenía que abrir esa puerta. Me ayudó a abrirla, abrí, entré y todavía me quedaba una segunda puerta que era una puerta de madera gigante, que acá le voy a dejar video. Era una puerta de madera gigante que también se abría automáticamente y una vez que abrías pasabas a un pasillo que en ese pasillo tenías simplemente la puerta para entrar al departamento, que era como un departamento grande con muchas habitaciones compartidas, pero cuando yo estaba solo, así que era todo el departamento para mí. Y bueno, entonces paso por la puerta de madera automática, la cierro, me queda el pasillo para ir hasta la puerta y ahí adentro tenía que buscar en una cajita supuestamente la llave. Resulta que no encontraba cómo abrir esa caja de la llave, porque justamente la cajita que tenía mi llave estaba vacía, o sea, no estaba la llave de la puerta con la que yo tenía que abrir. Entonces, bueno, ¿qué pensé yo? O sea, en la desesperación que ya traía, digo, bueno, vamos a pensar. Voy a salir de acá y voy a ir al patio, aunque sea, para mandar un mensaje mejor. Capaz que no tengo señal. Cuando quiero abrir la puerta por la que entré de madera, ya no se podía abrir porque no se podía abrir adentro. Y había un cartel en polaco, que acá se lo voy a dejar, con una flechita que apuntaba para allá
a un botoncito que era para abrir la puerta automática, supuestamente. Que era con un interruptor, digamos, de luz, que vos lo apretabas y supuestamente se abría la puerta, digamos, de manera. Cuestión que yo apretaba ese interruptor y no pasaba nada, o sea, no se abría la puerta, no se abría, no se abría, no se abría, y yo ya desesperado estaba en un pasillo, imagínense, un pasillo, una puerta para entrar al departamento. No tenía llave para entrar al departamento, tampoco podía salir por el lugar donde entré. O sea, me quedé ahí, ya con todo el trastorno que tenía, yo dije, nada, bueno, esto es terrible, o sea, ya acá caí donde tenía que caer, digamos. Y bueno, entonces empecé a mandarle mensajes al dueño del Airbnb, que por suerte una masa, o sea, me respondió rapidísimo, estuvo re atento. Ya en un momento le mandaba help me, please, como diciendo, no, no encuentro, no puedo salir, estoy encerrado, por favor ayúdame. Y el loco me decía, quédate tranquilo, busca bien, no sé qué. Bueno, en fin, resulta que la caja de donde yo tenía que buscar la llave no era ese lugar que yo estaba viendo que no tenía mi llave, sino que estaba en otra caja, que para mí era una caja de luz, o sea, era imposible que la encuentre ahí. Y esa caja era para dejar después cuando yo me iba la llave. Pero bueno, en fin. Y el interruptor ese, que no abría la puerta, no era ese, sino que era otro que estaba más lejos. O sea, rarísimo. Había un interruptor al lado de la puerta y ese no era el que abría la puerta. Y había una flecha que apuntaba a ese interruptor. Imagínense, totalmente sacado como estaba en la situación que estaba, nunca vi esa situación. Cuando tomé un poco de aire y encontré las cosas y pude abrir la puerta, dije, ya está, bueno. Se terminó, digamos, ahora me puedo bañar tranquilo, me acuesto y se termina mi día. No quería salir más en Polonia. ¿Ves? Yo abrí esa que es automática, abrí esta, pero de este lado no tiene para abrir. Y de ahí saqué mi llave y el botón que tenía que apretar era ese. Y yo estaba apretando ese de ahí. Y el cartel que decía que tenía que apretar apuntaba a ese y estaba en polaco. Y bueno, entonces no podía abrir para volver a salir. Y acá no podía abrir esta puerta, entonces me quedé en este pedazo de acá, digamos, como por media hora. Eran las 4 de la tarde y yo ya en Varsovia dije, no salgo más. En fin, hice eso tal cual, me bañé, me acosté un rato, salí a comprar algo para comer para la noche y bueno, así como salí, volví, dejé las cosas en la heladera y me volví a acostar, ya mucho más tranquilo, pero igual no quería salir. Tenía que organizar porque al día siguiente tenía que ir desde Varsovia, donde estaba, a Cracovia y en Cracovia tomarme un colectivo que había contratado para poder llegar hasta Auschwitz, no sé cómo se pronuncia, acá lo dejo, pero es donde están los campos de concentración de Auschwitz. Básicamente a mí me faltaba contratar ese transporte que podía ser un colectivo o un tren que iba entre Varsovia y Cracovia. Entonces aproveché ahí, contraté lo que conseguí, qué sé yo, y al otro día salía muy temprano por la mañana. Entonces, bueno, me quedé pancho, comí algo. Entre medio no va que estaba acostado y empiezo a escuchar voces en el living, como que se había llegado otra persona, lo cual era normal porque el departamento tenía varias habitaciones, o sea, podían llegar otras personas, pero por suerte las voces que escuchaba eran de español y sobre todo eran argentinos, o sea, tuve la casualidad de que llegaron argentinos al mismo departamento en el que estaba yo. En fin, esos no iba a salir a saludar, no iba a salir a saludar hasta que en un momento escucho que dicen, uy, mirá, alguien se olvidó una pizza, vamos a comerla. Cuando dijeron eso, salí corriendo a buscar mi pizza, saludé a todos y dije, bueno, me voy a comer una pisita esta noche y listo, ya me aseguré mi pizza. Y bueno, nada, nos quedamos charlando, aproveché a hacer catarsis un poco de todo lo que me había pasado. Y bueno, comí algo, tomé algo, me acosté a dormir y al otro día me fui temprano saliendo para Cracovia. Lamentablemente, en camino a Cracovia, el colectivo en el que iba pinchó la rueda, por ende no pude llegar a tiempo para el colectivo que me llevaba a los campos y básicamente leí que había una demora como de 2 horas en las entradas a los campos, o sea, si vos tenías para las 12 probablemente entres a las 2 de la tarde. Entonces no me dio el tiempo para llegar y bueno, perdí ese día, perdí esa actividad, no pude conocer los campos. Y bueno, me quedé ahí en el aeropuerto de Cracovia. Básicamente no salí a recorrer Cracovia porque era medio complicado salir. O sea, estaba un poco alejado y estaba como cerca de una autopista del aeropuerto. Entonces yo con todo lo que traía de trastorno, no quería salir y complicarme la vida. No tenía mucha batería tampoco. Entonces dije, no, me quedo tranqui acá, comí algo, me rendé tranquilo y me quedé a esperar hasta el avión que me iba a llevar hasta Berlín, donde de verdad yo pensaba que iba a empezar mi viaje porque Alemania era uno de los lugares que quería conocer sí o sí. Polonia realmente es un lugar hermoso, a mí me encantó, volvería. Simplemente tuve una experiencia personal mala, tuve mala suerte realmente, venía también muy cargado con un montón de cosas, el viaje no había empezado bien, entonces me pegó de esa manera y creo que realmente Polonia es un lugar donde volvería.
Sí creo que, bueno, hay que tener en cuenta la situación actual, las cosas con las que te puedes encontrar, hay que estar bien preparado, sobre todo por el conflicto que está teniendo el país vecino actualmente. Y bueno, siento que no es un lugar que dejaría de conocer porque si te gusta la historia, Polonia es parte muy importante, fundamental de la historia mundial. En cuanto al aeropuerto de Polonia, me pasó algo muy raro y es que es un aeropuerto mezcla entre soviético y moderno. De hecho, toda la ciudad está un poco mezclada entre lo soviético y lo moderno, pero en el aeropuerto me sorprendió muchísimo porque depende del piso en el que estés, vas a encontrar algo muy moderno, o sea, a tal punto de, por ejemplo, en los baños, que tengas molinetes y que, bueno, obviamente te cobran, de hecho sale, si no me equivoco, 1,5 € ir al baño, pero adentro, por ejemplo, había, para poder comprar cosas, cerca de los espejos tenías para comprar cosas, el baño estaba súper lindo, muy moderno. De hecho, les doy un tip para los aeropuertos en general. Si sos de comprar poco, pero de usar mucho el baño, te recomiendo que vayas lo más rápido posible a la zona de embarque, que pases en cuanto puedas a la zona de embarque. Ya te quedes ahí porque ahí generalmente los baños no son pagos. En la parte pública sí, los baños son pagos. No en todos lados, pero generalmente lo son. Entonces es una buena recomendación para que te ahorres unos cuantos euros. Otra cosa, y aprovecho, si bien yo no llevé efectivo, es súper importante que si tenés efectivo, que tengas monedas, ¿sí? Porque pasan algunos lugares y sobre todo en terminales de ómnibus que los baños son pagos, pero solamente aceptan monedas. Entonces la gente anda como loca cambiando moneda, porque si no, no puede entrar al baño y no hay otra forma de pagar. Entonces te recomiendo eso, siempre llévate un par de monedas porque te puede salvar para todo.